Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante fácil, bastante sencillo, pero al mismo tiempo nos contradice un poco. Algunos colegas, algunos biólogos contradicen que este grupo que vamos a mencionar ahorita, como es los Monera, no deberían de ser clasificados como reino, sino como una subclasificación de los invertebrados. Pero algunos colegas biólogos obviamente apoyan la definición que es un reino completo. Tienen características específicas, tienen obviamente definiciones especiales y por eso los han denominado como un reino especial. Ya hemos trabajado en el canal, como pueden ustedes buscar los diferentes reinos de la vida, ahí los pueden ustedes localizar y se van a dar cuenta la diferencia entre uno y otro reino. El día de hoy vamos a trabajar lo que se conoce como el reino Monera, reino Monera. Generalmente hemos trabajado en la mayoría de libros de biología, en la mayoría de libros de ciencias naturales, en la mayoría de libros de microbiología y bacteriología. Hemos visto y hemos trabajado la diferencia entre el Monera y el reino de las arqueobacterias, el reino de las bacterias y algún otro reino que también podemos trabajar como el protista. Muy bien. Cada uno de estos reinos va a tener una gran complejidad y va a tener muchas diferencias que van a hacerlos específicos en su estructura tanto anatómica como fisiológica como fitogenética. Ahora bien, nosotros vamos a definir la clase el día de hoy de una manera fácil y rápida. Cuando hablamos de estos reinos, el Monera y el Protista, por muy pequeños que sean los organismos, es demasiado lo que hay que hablar y explicar. Hay capítulos completos, libros completos solo de estos temas. Por eso de que surge la microbiología, la bacteriología, donde pues obviamente incluye todo este tipo de organismos. Dentro de los 5 reinos de la naturaleza, algunos biólogos contradicen porque no creen de que estos deberían de estar específicos dentro de los reinos de la naturaleza, pero algunos biólogos aceptan la definición que son específicos. Eso es lo que vamos a detallar el día de hoy. Vamos a parafrasear cuáles son los más comunes, los específicos que hay dentro de estos organismos. Cuando hablamos de estos organismos, vamos a ver los representantes que tienen aquí y obviamente las formas en que se pueden localizar. Recordemos de que tanto el protista como el Monera tienen formas diferentes, estructuras diferentes, que es lo que nosotros necesitamos saber. Cuando hablamos por lo general de estos organismos, no, entiéndase bien, no dijimos animales, dijimos organismos, porque aquí no hay una forma específica de decir vertebrado, invertebrado, batracio, reptil, no, aquí son específicos. Por eso se les ha denominado organismos. Las formas, que quede claro, la forma más común de encontrar a estos organismos son los famosos cocos. Obviamente los cocos se van a subclasificar de la siguiente manera. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, los, los estreptococos, que obviamente son enfermedades. Aquí estamos hablando ya de enfermedades, ¿verdad? Algunas veces vamos con el doctor y nos dice, mire, hágase un examen de sangre. Y cuando revisan la sangre, analizan la sangre, dice, mire, usted tiene un estreptococo. Pero también dice que podemos tener un estafilococo, estreptococo, estafilococo. Podemos también tener gonodococos en las gónodas, en las partes sexuales. Ahí estaríamos hablando de enfermedades sexuales, ¿verdad? ITS. Muy bien. Generalmente los cocos, la misma forma, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son estructuras redondas, más o menos de esta manera. Se agrupan de esta manera, así. Generalmente a través de un microscopio, estos se van a organizar por colonias, ya agrupados, ya no solitarios, sino que agrupados. Más o menos una colonia de estreptococo se puede visualizar de esta manera, vean. Que quede claro, no estamos dibujando en sí una cadena formal de estreptococo porque la mayoría tienen estructuras específicas, pero por lo general a través de un lente, de un microscopio, lo podemos ver de esta manera. Esa sería una colonia específica de cocos, ¿verdad? Más o menos de esa manera se mira a través de un microscopio el estreptococo. Pero podemos también localizar otro de sus comunes
organismos que tenemos aquí en los Monera y podemos visualizar los famosos espirilos. Muy bien, los espirilos por lo general también pueden producir algunas enfermedades específicas. Obviamente la mayoría son sanguíneas de transmisión sexual, ITS. Podemos encontrar la famosa espiroqueta o espirogía. La espiroqueta o la espirogía. Ahora, ¿cuál sería la estructura de un espirilo? Si dice espirilo, va a contener como espinitas, como formitas de espinas, ¿verdad? Muy bien. Por lo general el espirilo se va a representar más o menos de esta manera, para que tengamos una ideita cómo es un espirilo. Más o menos. Por estas vellosidades que tenemos aquí, por eso es de que son conocidos como espirilos, espiroquetas. Algunas enfermedades como la espiroqueta y la espirogía, cuando las analizan en el microscopio, le dicen, mire, lo que usted tiene en su sangre es una espiroqueta, una espirogía, y más o menos se mira de esta manera. Obviamente, agrupado en colonias de esta manera, ¿verdad? Hay un montón de esos que hay ahí. Muy bien, otra estructura que podemos visualizar dentro de los móneras serían los famosos bacilos. Muy bien, los bacilos. Los bacilos tienen forma de bastón, por eso se llama bacilo, porque tienen forma abastonada, ¿sí? Y obviamente pues también son causantes de enfermedades muy peligrosas, de transmisión sexual o de la sangre específicamente. Por lo general, la mayoría de estos está en la sangre o en la piel. En algunas ocasiones también, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora una estructura más o menos de un bacilo. Bueno, un bacilo más o menos quedaría de esta manera. Miren. Se agrupan de esta manera los espirilos, los bacilos, ¿verdad? No tienen una forma específica definida y obviamente sus colonias están agrupadas unos con otros, ¿verdad? Obviamente van a representar una forma específica, que es la que vamos a parafrasear ahorita, y que hace diferente al Monera del protista. Muy bien, cuando hablamos del reino Monera, vamos a especificar lo siguiente. Vamos a decir de que agrupa a todos los organismos microscópicos y organismos unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición. Integran este reino todas las bacterias. La mayoría de las enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o el cólera son producidas por seres del reino Monera. Muy bien. Entonces, dice de que algunas, no todas, que quede claro, algunas enfermedades nos dice, mire pues, lo voy a colocar aquí. Algunas, no estamos mencionando todas, que quede claro. Enfermedades como la neumonía, el cólera, famoso cólera morbus, ¿verdad? Obviamente el cólera sabemos de que es una enfermedad bastante peligrosa, hay que reconocerlo, hay que reconocer eso. La tuberculosis, lo voy a colocar de este lado. Son causantes obviamente de estos organismos, de los móneras. Las estructuras que se miran a través del microscopio cuando se está analizando, obviamente pueden representarse de esta manera, ¿sí? Y obviamente se agrupa así en colonias, ¿verdad? Se agrupa en colonias. Entonces ya define el químico biólogo si tiene neumonía, tiene algún estreptococo, algún estafilococo, un gonodococo, o tiene una tuberculosis, o tiene cólera. De esa manera se puede visualizar muy bien. Sigamos parafraseando, pues. Muy bien. Ahora nos toca mencionar lo siguiente. Este reino agrupa a los procariotas. Estos seres están formados por una sola célula, única sin núcleo. Este reino agrupa dos grupos o divisiones, muy bien, que son conocidas como bacterias y algas verdeazules, cianobacterias, muy bien.
vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a definir algunas situaciones que hay. Muy bien, ya definimos entonces la forma de los móneras, ya medio visualizamos qué posibles enfermedades podríamos encontrar aquí. Ahora nos dice de que cuando los vamos a integrar en un solo grupo, por decirlo así, vamos a encontrar dos divisiones, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar las famosas bacterias y vamos a encontrar un grupo aparte, por eso de que algunos biólogos no los reconocen como reino, porque tienen una y dos, tres divisiones. Entonces, por esas 2, 3, 4, 5 divisiones que hay, se cree que son subdivisiones de algún grupo específico del fungi, pero el fungi sabemos que no tiene nada que ver con esto, es muy especial ese reino que es el de los hongos. Entonces, aquí encontramos las bacterias, muy bien, las bacterias y vamos a encontrar las cianobacterias. Cianobacterias. En este caso, este va a incluir lo que son las algas verde azules. Algas verde azul. O algas verde azules, que es lo mismo, algas verde azules. Muy bien. Generalmente las algas verde azules se han preguntado dónde las podemos encontrar. Esas son bien fáciles de localizar. ¿Cómo podemos encontrarlas? Bueno, por lo general, van a habitar en las paredes de las pilas. Van a habitar en las paredes también de las peceras, de las piscinas que no se limpian. En los frascos con agua, en los frascos donde hay agua y flores y hay un poco de monte, algunas veces ahí se pueden localizar, específicamente en la losa de las pilas. Tenemos una pila, la llenamos con agua, obviamente, y se queda ahí una semana, 15 días, 20 días, un mes sin lavar la pila. Cuando pasamos la mano por las paredes de la pila, eso está ligoso. Y la gente dice, bueno, mire, eso está sucio, hay que lavarlo. Y se va a lavar la pila. Cuando lavan la pila, algunas veces, no siempre, queda el trapo con lo que están lavando, la servilleta o el pedazo de harapo con lo que lo van a lavar, queda un tono como verduzco. Ese es el alga verde azul. Y si no, cuando ya está muy metida el alga verde azul, miramos las paredes de la pila y observamos de que hay una liga, que es en tono verde azulado. Ese es el alga verde azul. En las peceras, hablemos de la pecera, no de la piscina, la pecera. Cuando encontramos una pecera y no le cambiamos el agua, sabemos de que hay que cambiarla, aunque tenga filtro de oxígeno, tenga tanque de oxígeno o el motor que va a filtrar el oxígeno, siempre hay que limpiar la pecera. En las paredes de la pecera se va a notar una gran liga verde, que algunas veces está hasta azulada. Ese es el alga verde azul, es una cianobacteria. ¿Sí? Y algunas veces en las piscinas de gran tamaño o de pequeño tamaño encontramos también obviamente esa liga que les vuelvo a mencionar, y ese es el alga verde azul. Ahora, en el caso de las bacterias, esto sí es específico, porque podemos encontrar diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias que son luminosas, hay algunas que no son luminosas, las bacterias de la leche, por ejemplo, las bacterias de la piel, de la tierra, de la sangre, etcétera. Hay varias. Por eso surgen aquí enfermedades. Aquí surge también el capítulo completo de bacteriología. Y también algunas veces se incluye en microbiología también, porque son organismos muy pequeños. Agarramos un alga verde azul o una bacteria, formalmente un alga parda, por ejemplo. Agarramos un alga, vamos a Matitlán, el agua está cubierto de una bacteria, ¿no? Ahí se puede estudiar esta parte de este capítulo de la clase. Agarramos un poco de esa alga, la llevamos al microscopio y la empezamos a observar. Vemos que hay un sinfín de vidas, que hay un montón de microorganismos que se pueden estudiar, que se adaptan específicamente a eso, ¿verdad? Muy bien. Continuamos parafraseando acerca del tema del reino Monera. Muy bien. Ya especificamos de que existen entonces dos divisiones, las bacterias y las algas verde azul o algas verde azules, que son las cianobacterias. Características específicas de estos organismos. Bueno, veamos ahora las características. Cuando hablamos de características, sabemos de que son las formas que van a definir obviamente un organismo del otro. Las mismas características que tiene el reino fungi no son las características que tiene el reino animal.
tampoco las que tienen relleno protista, menos este, ¿verdad? Que es lo que vamos a diferenciar. Por eso es la contradicción en algunos colegas que dicen de que este tiene las mismas características del protista y es totalmente diferente. Veamos a ver si son las mismas o no son las mismas características. Vamos a empezar por la característica más común. Empecemos por lo que es el tamaño. Mira, características de las del Reno Monera. Bueno, el tamaño. Por lo general, este tipo de organismos va a tener aproximadamente un tamaño de 3 a 5 micras. O sea que es muy pequeño. 5 picómetros es demasiado pequeño, ¿verdad? 5 Armstrong es demasiado pequeño. Se tiene que visualizar obviamente a través del microscopio. Pero en el caso de las algas verde azules, que son cianobacterias, sí se puede visualizar a simple vista en lo que serían las peceras, las piscinas, algún frasco con agua. Hagan la prueba, agarren un frasco con agua, llénenlo un poco más de la mitad y déjenle unas flores hasta que se pudran las flores. Van a encontrar que el agua obviamente se llena de suciedades y se torna un poco grisácea de lo sucio que está. Y si meten la mano y pasan los dedos, van a encontrar que les deja ligosa la mano. Esa es el alga verde azul. Y si tenemos suerte que se madure eso, encontramos algunos pupitos que nacen de la putrefacción, de las flores, de los tallos, de las hojas que se dejan caer y todo eso, y en el agua obviamente. Y si tenemos un poco de más suerte todavía, podríamos notar que el frasco el frasco o el envase que ustedes van a colocar, se va a notar, hasta el florero también se puede hacer que sea transparente, por cierto, se va a notar que tiene una como liga azulada. Esa sería la alga verde azul. Muy bien, ya vimos entonces el tamaño de 3 a 5 picómetros. Veamos ahora lo que sería el nivel celular. Hablemos ahora del nivel celular. Muy bien, cuando nos referimos nosotros a nivel celular, vamos a decir de que son organismos casi siempre unicelulares. Por lo general, ¿verdad? Las bacterias no van a poseer células. Algunas sí van a poseer más de una célula, pero va a ser muy complicado encontrarlas. Sí puede haber, pero va a ser muy difícil que lo siempre. Por eso dice que casi siempre o en su mayoría de especificaciones son unicelulares. Casi siempre son organismos unicelulares. Muy bien. O sea que van a estar formados por una sola célula específica. Ahora, ya vimos el nivel celular. Veamos ahora sin orgánulos. ¿A qué se refiere la característica sin orgánulos? Cuando referimos de orgánulos, sabemos de que los orgánulos son las partes que van a poseer las células, organelos celulares. Bueno, vamos a ver qué partes no van a poseer el reino monera, las cianobacterias o las bacterias. Muy bien, sin orgánulos. Cuando definimos la palabra sin orgánulos, decimos de que tiene ausencia de núcleo celular, de plastos y mitocondrias. Muy bien. Ausencia de núcleo celular, mitocondria y plastos. Muy bien. Aquí vamos a definir algo. Fíjense, pues dice que ausencia de núcleo, o sea que las bacterias no van a tener una célula propia con núcleo para una reproducción masiva o una reproducción específica o una reproducción en la cual podríamos sacar su ADN y poder estudiarlo con más eficiencia. Dice que tiene una ausencia de núcleo celular, ausencia de mitocondria. Bueno, la mitocondria, sabemos de que la mitocondria es la parte de la célula que va a producir energía celular. Sabemos de que la energía celular se conoce con el nombre de ATP. El ATP habíamos especificado dentro del canal con el video de la célula, que lo pueden buscar ustedes, es definida como el adenosíntrifosfato, que va a ser la energía celular, la energía que va a aportar la célula específicamente, ¿verdad? O sea que no tiene una energía propia, energía celular. Por eso existen bacterias luminiscencias y bacterias no luminiscencias.
y obviamente los plastos. Los plastos en su mayoría son un organelo específico de la célula vegetal que le va a servir para almacenar agua, para consumir agua, entre algunas funciones específicas, ¿verdad? Van a tener ausencia de esto. Veamos ahora alguna siguiente característica específica. Y vamos a ver ahora lo que sería su nutrición. Nutrición. Bien. Cuando hablamos nosotros de nutrición, específicamente de Reino Monera, vamos a definir algo. Estas son específicas para nutrirse. Son osmotrofas. Bueno, ¿a qué nos referimos con osmotrofas? Eso nos da a entender que necesitan de que se haga la ósmosis para poder nutrirse. Como son muy diminutas, pueden pasar adentro de algo muy grande, muy permeable y consumir su alimento, o viceversa. Son demasiado grandes y pasan a través de algo muy pequeño. Por ejemplo, algunas personas lastimosamente, ¿verdad?, tienen alguna enfermedad bacteriana. Su piel o su sangre o alguna parte específica está llena, está adaptada a las bacterias. Como es demasiado grande, puede pasar específicamente. Ahí no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando esto es más grande que el cuerpo que los va a hospedar? Por ejemplo, el agua. Una gota de agua es demasiado permeable, es pequeña una gota de agua. Y si esa bacteria va a pasar adentro de la gota de agua específicamente, trabaja primero una ósmosis, primero para poder trabajar su nutrición. Muy bien. Continuemos. Ya vimos ahora la nutrición. Vamos con la dependencia del oxígeno y la reproducción. Vamos a borrar esta parte del pizarrón para poder continuar con nuestra siguiente característica específica de lo que es el reino Monera. Muy bien. Veamos ahora lo que se conoce como dependencia del oxígeno. Dependencia del oxígeno. Muy bien. Cuando hablamos de dependencia del oxígeno, sabemos de qué es lo que necesita cualquier organismo para poder mantenerse, para la respiración. Muy bien. Aquí decimos de que pueden ser anaeróbicos, aeróbicos y microaeróbicos. Algo bastante raro, ¿no? Pueden ser aeróbicos, anaeróbicos y la última, que es la bastante rara y bastante muy poco conocida, que se conoce como microaeróbicos. Microaerofílicos también, es lo mismo. Microaeróbicos o microaerofílicos, es lo mismo. Vamos a denominarlo como microaerofílicos. Microaerofílicos. Los microaerofílicos. Generalmente vamos a denominarlos microaerofílicos cuando van a tener una dependencia muy pequeña, muy particular. Van a necesitar de ciertos filamentos para poder consumir su oxígeno, como el caso de las bacterias. En el caso de las cianobacterias no, porque se pegan a las paredes y van a consumir su propio oxígeno, entonces ahí no habría tanto problema. Muy bien, veamos ahora, aparte de la dependencia del oxígeno, vamos ahora con la reproducción. Muy bien, hablemos de cómo se reproducen. Reproducción, muy bien. ¿Cómo se reproducen las bacterias ahora? Cuando hablamos de reproducción de este organismo, tiene una reproducción obviamente específica. Vamos a decir de que puede ser sexual, principalmente, estructura de la comunicación, flagelos presentes o ausentes. Muy bien. Generalmente esta es asexual entonces. En resumidas palabras, sexual. O sea que no necesita de meiosis para poder reproducirse. Es lo que me estaba dando a entender, la comunicación que tenía. No necesita de esa comunicación para que la bacteria se pueda reproducir. Ahora, veamos lo que es la estructura de la comunicación. O sea, cómo se comunica su estructura. Bueno, estos por lo general son casi iguales que los que vimos en el tema que está en el canal también, que hicimos un video específico de los protistas.
Generalmente estos van a poseer una estructura específica para moverse, para comunicarse, que son flagelos, pero aquí hay algo bastante diferente, flagelos. Lo voy a colocar dentro de paréntesis, dando a entender que es una curiosidad específica, ¿verdad? Los flagelos aquí pueden estar presentes, pero algunas veces no pueden existir flagelos también. O sea que están presentes y ausentes, ¿verdad? Presentes y ausentes. Muy bien. Los flagelos dijimos en los protistas que son como microvellosidades que se pegan alrededor del cuerpo que les permiten su movilidad o su motilidad, que es lo mismo. Muy bien. Veamos la última característica específica, el ADN, que es lo que a la mayoría le interesa. Muy bien. Como son organismos pequeños, no pueden poseer los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, o poseen uno o poseen el otro, pero puede que tengan alguna característica específica. En el caso del ADN, vamos a decir de que este se encuentra libre en el citoplasma. Libre en el citoplasma, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se ha mencionado ARN también, porque solo van a poseer por lo general o ADN o ARN. Si ustedes observan bastante bien este tema, el reino Monera es bastante diferente al reino de los protistas. Coincide en algunas situaciones en las cuales van a ser específicas, como el aire, su reproducción o su ADN, pero obviamente tiene una gran diferencia entre el otro reino que se ha analizado. De esta manera concluimos nuestra clase el día de hoy, enviando saludos a cada uno de los que nos siguen en el canal, específicamente saludos a una colega especial como es Stephanie Román. Saludos Stephanie, saludos muy cordiales colega, saludos. Saludos también a Juanjo Dávila, saludos cordiales Juan José, un saludo muy especial para usted. Saludos también para Ashley Aroche, la pelirroja, saludos Ashley. Y obviamente saludos a cada uno de los que nos han seguido en el canal. Dudas, comentarios, por favor, como siempre, en la bandeja de comentarios sugieran algún tema para poder trabajarlo y pueden visitar el canal para ver los reinos que hemos trabajado, los 5 reinos que hay de la naturaleza. Gracias por su atención y los veo en una siguiente clase.